Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al webinar instructivo para la aplicación de la evaluación psicopedagógica. Saludamos a quienes nos acompañan en esta tarde. Medina, viceministro de Gestión Educativa. Rolando Mena, analista de la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva. Yasmín Ceballos, docente de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador. María José Valencia, directora del Centro Psicológico y Neuropsicopedagógico Integral Vallaterra, delegada de DISPAN Ecuador. Docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad. Gracias por conectarse. Escuchemos al viceministro de Gestión Educativa, Jaime Medina. Adelante, viceministro, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos y con todos los que nos acompañan y asisten a este webinar. Un gusto saludar María Soledad, doctora Yasmín, María José y Rolando, quienes van a estar acompañándonos en esta tarde y guiando este proceso. De igual forma, a todas las autoridades, a los docentes, a los profesionales de la educación, estudiantes, padres de familia y toda la comunidad que se une a este webinar que semanalmente proyectamos como Ministerio de Educación en esta temática relacionada a la inclusión, pues es la segunda semana con la que nos encontramos y para mí es un verdadero honor estar con ustedes en este espacio en el que vamos a socializar el instructivo para la aplicación de la evaluación psicopedagógica, creado con el firme propósito de avanzar hacia un sistema educativo más equitativo e inclusivo. Sabemos que la educación enfrenta el desafío y la responsabilidad de garantizar que los estudiantes, independientemente de sus capacidades, textos, necesidades, tengan todos las mismas oportunidades para aprender, crecer y desarrollarse plenamente. El tema que se va a presentar hoy es el resultado de un trabajo colaborativo comprometido, que se basa en principios fundamentales de equidad y calidad. De esta forma, el instructivo que se va a presentar establece el proceso para la aplicación de la evaluación psicopedagógica, con el fin de fortalecer la atención educativa de los estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad, y de esta manera fomentar la participación para eliminar barreras que puedan dificultar el aprendizaje. Así, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han contribuido en la construcción y en la validación de este documento. De igual forma, a aquellos y aquellas personas que día a día se dedican a promover una educación inclusiva. Su esfuerzo y compromiso son el motor que impulsa los cambios que nuestra sociedad necesita. Estamos convencidos de que este webinar será un espacio de reflexión colectiva que nos permitirá seguir enriqueciendo nuestro conocimiento y profundizando en los diferentes aspectos que permitan desarrollar una verdadera inclusión educativa. Los invito a seguir construyendo juntos un futuro en el que cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Con estas pequeñas palabras, les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan y les deseo mucho éxito y aprendizaje en esta jornada y en este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, viceministro, por sus palabras. En este momento, iniciamos el bloque de ponencias e informamos a la comunidad educativa que, al finalizar las mismas, contaremos con un espacio para solventar las inquietudes del público. Para ello, les invitamos a plantear sus preguntas referente al tema en el muro de comentarios de la transmisión. Damos paso a nuestros expertos, quienes intervendrán en el siguiente orden: Rolando Mena, Yasmín Ceballos, María José Valencia. Cedemos la palabra a nuestro panelista, Rolando Mena. Adelante, escuchamos. Muchas gracias, Mari. Bueno, primero recibo un cordial saludo desde la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva y de la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva. Un gusto poder participar el día de hoy en este webinar. Bueno, a partir del acuerdo ministerial Minedu 2024-0089A, en el cual se emitieron algunos instrumentos para la atención de estudiantes con necesidades educativas específicas, nosotros vamos a hablar del instructivo para la aplicación de la evaluación psicopedagógica.
Este documento que tiene como objetivo establecer procesos para la aplicación de la evaluación psicopedagógica con el fin de fortalecer la atención educativa de los estudiantes con necesidades educativas específicas asociados o no asociados a la discapacidad, estableciendo la evaluación psicopedagógica como un proceso dinámico de recolección, análisis e interpretación de datos relevantes de la situación de aprendizaje. Por favor, lo siguiente. Ok. Para la construcción del instructivo para la aplicación de la evaluación psicopedagógica, se contó con la participación de profesionales de las unidades distritales de apoyo a la inclusión a nivel nacional. Quiere decir que hubo un representante por cada zona y subsecretaría de Quito y Guayaquil para la participación y la construcción de este instructivo. ¿Cuál es el objetivo del instructivo? Es propiciar o proporcionar a la comunidad educativa pasos para la identificación y derivación de estudiantes con necesidades educativas específicas asociados a una discapacidad para la aplicación de una evaluación psicopedagógica. También establece un proceso que deben seguir los profesionales que trabajan en las unidades de apoyo e inclusión o los departamentos de inclusión educativa para la aplicación de la evaluación. Esto con el objetivo de fortalecer la atención educativa de los estudiantes con necesidades educativas específicas. Continuamos, por favor. Para esto, dentro del instructivo, se ha determinado pasos para la aplicación de la evaluación. Para esto tenemos la identificación, que es uno de los primeros pasos, en el cual se identifica una posible necesidad educativa, y posterior a eso sigue la derivación, que la hace la institución educativa a las unidades de apoyo a la inclusión o a los departamentos de inclusión educativa, para que en el siguiente paso exista la implementación del proceso de evaluación psicopedagógica. Como último paso es la elaboración del informe psicopedagógico. En este momento vamos a ver la implementación del proceso de evaluación psicopedagógica y podemos encontrar que dentro del instructivo para la evaluación psicopedagógica contamos con estas actividades. Dentro de esas tenemos la revisión de la información del proceso educativo del estudiante. Esto es un análisis de todos los insumos que la institución educativa proporciona sobre el proceso educativo del estudiante. Esto es sumamente importante, ya que eso nos va a permitir poder identificar, sí, justamente las acciones que tenemos que desarrollarlas para el proceso de evaluación. Posterior a la revisión y el análisis de esta información, procede la preparación del ambiente y selección de instrumentos y técnicas para la evaluación. Esta actividad corresponde justamente a la adecuación del espacio físico donde se va a aplicar la evaluación psicopedagógica y también contar con los insumos, técnicas y también reactivos para esta evaluación. Una vez que se haya preparado ya el ambiente y se haya seleccionado los instrumentos, se procede al levantamiento de información, que es la aplicación de entrevistas iniciales, ¿sí? Reactivos también psicopedagógicos al estudiante, para posterior generar el análisis y la calificación de los reactivos para la elaboración del informe psicopedagógico. El informe psicopedagógico surge como un insumo de la generación de todas las pruebas del análisis de la información remitida por la institución educativa, de la entrevista realizada al padre, madre o representante legal del estudiante y a los insumos reactivos aplicados al estudiante. Posterior a esto, nosotros contamos con una importancia para la evaluación psicopedagógica. Entonces nos preguntamos, ¿para qué es importante tener una evaluación psicopedagógica? ¿Por qué es importante realizar una evaluación psicopedagógica a estudiantes con necesidades educativas? Para eso nosotros la importancia que le encontramos dentro de la aplicación de una evaluación psicopedagógica es primeramente la detección temprana. Recordemos que dentro de una detección temprana es importante identificar las fortalezas, así como las dificultades específicas en áreas como lectura, escritura, matemática, atención, memoria, entre otras. También permite a los docentes comprender las necesidades de los estudiantes y planificar estrategias que favorezcan su desarrollo. Otra de las importancias es la promoción de la inclusión educativa, que permite a los docentes que conozcan barreras que dificultan la participación activa de los estudiantes con necesidades educativas específicas en sus aulas. También con la información obtenida del informe psicopedagógico, se orienta a los docentes para que implementen medidas como ajustes razonables y adaptaciones curriculares individuales. También ayuda al fomento de la autonomía. Recordemos que no solo proporciona orientaciones a los docentes, sino que también permite que el estudiante comprenda sus propias fortalezas y debilidades para poder trabajar en su proceso educativo. Al conocer también sus fortalezas y debilidades, contribuye al desarrollo de su autonomía en el aprendizaje. La siguiente, por favor.
Otra de las importancias de la evaluación psicopedagógica es conocer el trabajo colaborativo multidisciplinario. Esto se refiere a la identificación del trabajo colaborativo entre varios profesionales, ya pueden ser psicopedagogos, docentes, terapeutas, incluso la misma familia, entre otros. El trabajo colaborativo debe abordar todas las áreas de vida del estudiante, no solo el ámbito académico. Recordemos que la evaluación no solamente nos arroja resultados de problemas de aprendizaje, sino posiblemente en algunos problemas emocionales, los cuales se debe abordar de manera oportuna. También tenemos la prevención de problemas futuros. Como nos dice, no solo identifica problemas actuales del estudiante, sino que también ayuda a prever posibles dificultades futuras. Y es posible implementar estrategias preventivas que eviten esos problemas que se conviertan en barreras de aprendizaje. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Rolando, por tus valiosos aportes. En este momento cedemos la palabra a Yasmín Ceballos. Adelante, le escuchamos, Yasmín. Gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas las personas que nos acompañan en el webinar de esta tarde. Un tema que sin duda promueve el diálogo y la reflexión sobre este proceso de recogida y análisis de información con la finalidad de plantear la respuesta educativa que precisa el estudiante. Este proceso de recogida de información inicia con la entrevista psicopedagógica, con el objetivo de ¿qué? De poder obtener una información de forma oral y personalizada sobre la situación del estudiante. ¿Qué implica esto? Ya la persona que me antecedió en la palabra ya nos explicó la importancia de la evaluación, hacia dónde va el enfoque, y los actores y los beneficiarios de la evaluación. De hecho, nosotros tenemos aquí la posibilidad de obtener información sobre el desarrollo personal, familiar, social y escolar. ¿A quiénes podemos entrevistar o a quiénes, de quiénes nomás nosotros obtenemos información? Pues será del propio estudiante, de los padres de familia y de los docentes que están involucrados en su proceso de aprendizaje. En el contexto escolar siempre vamos a privilegiar la información sobre acontecimientos, situaciones o circunstancias del hecho educativo que pueden estar incidiendo dificultades que presenten el aprendizaje del estudiante o que a la vez pueden estar incidiendo en el mismo proceso de aprendizaje. Recordando que la finalidad de una evaluación psicopedagógica no solo es determinar las dificultades, sino también tener la posibilidad de potenciar el aprendizaje en base a las fortalezas que tiene el estudiante. Continuando con este proceso de recogida de información, una vez que tenemos ya la información proporcionada por los principales actores y que conocen a nuestro estudiante, pues nosotros tenemos, como ya nos decía la persona que me antecedió, tenemos ya la posibilidad de seleccionar los instrumentos que nos proporcionarán información sobre el funcionamiento de nuestro estudiante. Es así que una de las áreas que nosotros tenemos que evaluar es el área intelectiva, o que también algunos autores la denominan área cognitiva. ¿Qué instrumento principalmente privilegiamos y se utiliza significativamente? Es la escala Webster, ya sea la escala para edades infantiles, la escala UI5, que es para la edad escolar, y también para adultos. ¿Cuál es el objetivo de evaluar el nivel intelectual o la capacidad intelectual de nuestro estudiante? Es conocer el desempeño de la persona ante las situaciones que nosotros le presentamos como una situación problema o para evidenciar las estrategias que utiliza para la resolución de los problemas. De hecho, las pruebas que nosotros la planteamos a través de la escala o de la batería o del test que nosotros seleccionamos tendrán que ser tareas que evidencien la relación entre la interacción de las habilidades lingüísticas ¿con qué? Con el procesamiento y el razonamiento en situaciones complejas. Es decir, nosotros tenemos que evidenciar cómo se da el procesamiento verbal. También le planteamos pruebas en las que las tareas en las que tiene que enfrentarse nuestro estudiante, pues tiene que centrarse en una información significativa y relevante, ignorando otra información que resulta irrelevante, lo cual evidencia el procesamiento de la información más significativa que promueve la resolución de los problemas. Igual presentamos tareas. El estudiante pues tiene que evidenciar la rapidez con la que procesa la información visual. En base a estos detalles, evidenciando las estrategias que utiliza en la velocidad del procesamiento.
Todas estas tareas, todas estas pruebas que nosotros le planteamos, permiten evidenciar el procesamiento cognitivo, es decir, lo que nuestro para secuenciar, organizar la información, jerarquizar, sintetizar y responder pues a las situaciones que se les presentan que están visibilizadas en estas pruebas objetivas. De hecho, la selectiva, el área cognitiva, utiliza pruebas objetivas, pruebas estandarizadas que nos determinarán el nivel de funcionamiento intelectual. La selección de instrumentos, nosotros tenemos la posibilidad también, a más de general, el nivel intelectual del estudiante, podemos seleccionar pruebas, ¿sí?, que nos permiten tener un criterio sobre el funcionamiento o procesos cognitivos específicos. Es así que nosotros podemos aplicar pruebas para evaluar el nivel de desarrollo de la memoria, de la atención, de la percepción, como procesos básicos para el procesamiento de la información y que inciden totalmente en el aprendizaje. Sin embargo, también nosotros podemos evaluar procesos más complejos como son las funciones ejecutivas o las habilidades psicolingüísticas. Las pruebas de funciones ejecutivas también nosotros las seleccionamos en función de qué queremos privilegiar. Si son los procesos cognitivos relacionados con la organización, planificación de la información o si están relacionados con la conducta ligada a las funciones ejecutivas. Cuando nosotros queremos asimismo buscar otros instrumentos que potencien o que fortalezcan nuestra evaluación, necesariamente tenemos que topar el ámbito de las habilidades psicolingüísticas. ¿Qué aspectos nosotros tenemos aquí? Ya sea habilidades metalingüísticas, las habilidades lingüísticas como tal, o el lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje articulatorio, el lenguaje expresivo o el lenguaje comprensivo? Evaluar y tener un criterio sobre estas habilidades específicas del procesamiento, las estrategias que utiliza nuestro estudiante, nos permite afianzar las conclusiones a las que podamos llegar, siempre a plantear la respuesta educativa que precisa nuestro estudiante ante las necesidades educativas que evidencia. Siguiente, por favor. Este proceso de recogida de información, fíjense, considera también otros aspectos, ¿ya? Nosotros los conocemos como desarrollo psicomotor, funciones básicas o madurez escolar. ¿Qué implica? Que nosotros que evaluamos el nivel de desarrollo de nuestros estudiantes, edades que por coincidir con el inicio de la etapa escolar se vuelven esenciales para proporcionarnos una información sobre procesos y áreas que pueden estar desarrolladas en proceso de desarrollo o que no se han. Por lo tanto, es lo que también se conoce como lectura, escritura y cálculo. Es decir, lo que nuestro estudiante tendría que haber desarrollado para hacer frente a la adquisición de las técnicas instrumentales básicas. Es muy conocida la prueba de funciones básicas que se utiliza en las distintas instituciones educativas, que está determinada desde el Ministerio de Educación. Evaluamos aspectos y áreas como el esquema corporal, el ritmo, la orientación espacial, la orientación temporal, ligado al enfoque psicomotor, las conductas motrices de base, equilibrio, coordinación dinámica general, la coordinación visovaluable. Es decir, todos estos procesos nos permiten, yo ya predecir la adquisición de la lectura y la escritura, a más de otros factores que también inciden ya en el desempeño futuro de nuestro estudiante. Todo lo que nosotros vamos recogiendo, la información, aplicando las pruebas que hemos seleccionado acorde a la información proporcionada por la persona, nos permite aterrizar, por favor la anterior, en el área académica o lo que también conocemos como habilidades académicas, aptitudes académicas o habilidades de rendimiento académico. De pronto esto va a depender de la prueba que utilicemos, pero de hecho nosotros siempre tenemos que evaluar lectura, escritura y cuál es el enfoque de evaluación hacia estas técnicas instrumentales del lenguaje, es exactamente saber cómo procesa la información oral y escrita. En lectura, ¿qué nos interesa? La precisión lectora, es decir, evaluamos la presencia o no de errores, tanto en oral como en la lectura silenciosa de la comprensión. La presencia de errores en la lectura nos depende
ya probablemente una conclusión diagnóstica que al hacer el análisis con toda la información que recolectamos, pues vamos a tener ya nuestro acercamiento a cuáles son las necesidades educativas que presentan los estudiantes. En la lectura nos ha interesado siempre evaluar precisión lectora, comprensión lectora y velocidad lectora también, considerando que la velocidad lectora casi está del niño y en función de lo que el número de palabras que lee el niño, pues nosotros tendremos que plantear, ¿sí?, el incremento de este número de palabras, ¿sí?, sin perder de vista la comprensión lectora. Cuando hablamos de escritura, de la expresión escrita, tenemos también que nosotros considerar que el instrumento con el que nosotros vamos a evaluar me permita tener un criterio sobre la caligrafía, sobre el grafismo, ¿sí?, la posición que tiene el estudiante al escribir, la mano con la que escribe, la pinza y el movimiento que realiza al escribir las palabras, ¿sí? De hecho, me interesa también la precisión escritora. ¿Qué significa eso? Evaluaremos la presencia de errores que se presenta en la copia, el dictado y el escrito espontáneo. Es decir, ¿sí?, hay omisiones, hay sustituciones, ¿a qué tipo de errores se presentan? ¿Ya? Y ligado a esto, también tenemos que aplicar una prueba que nos dé la composición narrativa, es decir, cómo organiza las ideas, cómo planifica, secuencia, jerarquiza las ideas y escribe un texto. De manera que nosotros tenemos un criterio en relación a la escritura tanto reproductiva como la escritura productiva. De hecho, tenemos algunas pruebas que pueden complementar la parte cognitiva, pero considerando que tanto la lectura y la escritura y el cálculo son procesos cognitivos complejos, también nos permite tener un criterio de cómo está procesando esta información y dónde se presentan las dificultades. Con relación al cálculo, de hecho, nosotros tenemos que determinar nociones básicas del cálculo, numeración, cómo maneja el número, cómo escribe el número, la noción número-cantidad, las operaciones básicas y la resolución de problemas. Entonces, nosotros, fíjense, ya hemos seleccionado test, pruebas, baterías que nos permiten tener un criterio sobre el nivel intelectual, sobre procesos cognitivos, sobre su madurez, el área académica, y que nos queda pendiente. Siguiente, por favor. La información que nosotros podemos obtener sobre el aspecto emocional y social, porque estamos hablando de una evaluación psicopedagógica integral. ¿Cuál es el objetivo? Conocer los aspectos relacionados con sus habilidades sociales, socioemocionales y emocionales. Esto nos permitirá entender la percepción que tiene sobre sí mismo, sobre los demás, ¿sí?, la interacción que se da en el contexto familiar, social y emocional, lo que nos permitirá también en su momento dado establecer las orientaciones para que pueda asumir los padres de familia en el contexto familiar y los docentes en el contexto escolar. Una vez que nosotros hemos cumplido con esta primera etapa de recolección de información, pasamos a la siguiente, que es el análisis de la información relevante, ¿sí? Que el análisis de la información relevante, pues exactamente, frente a todos los instrumentos que yo he seleccionado, ¿sí?, de acuerdo a la problemática inicial por la que se solicitó evaluación y a lo que yo tengo que dar una respuesta, ¿sí?, al atender a la demanda, yo tengo que precisar la información más relevante, ¿sí?, porque de hecho del análisis de esta información, de esta síntesis de la información, vamos a determinar nuestras conclusiones. ¿Qué implican nuestras conclusiones? Esta apreciación de las necesidades educativas que presenta el estudiante y que requieren apoyo educativo, y las orientaciones para apoyar al proceso de aprendizaje y potenciar el proceso de aprendizaje en función de las fortalezas. Un proceso de evaluación psicopedagógica, como dice el instructivo, un proceso compartido de información en el que es importante la recolección de información, la recogida de información, el análisis, con lo cual yo estaría continuando con mi siguiente fase, que es el informe psicopedagógico centrado en las conclusiones y orientaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín, por tus valiosos aportes. En este momento cedemos la palabra a María José. Adelante, María José, le escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un honor poder compartir estos espacios con tan distinguida, pues, oyentes, y también entendiendo que esto es justamente la otra parte de tener este informe, una corresponsabilidad.
Entendamos que somos una comunidad educativa en la cual, si bien es cierto, un estudiante puede tener una dificultad, sea específica de aprendizaje, o una condición de un trastorno de conducta, o un trastorno de déficit de atención, o alguna necesidad asociada a una discapacidad, la corresponsabilidad está enfocada a ser un equipo. Estamos los docentes, la familia y en algunos casos equipo externo como profesionales. Pero ¿por qué hablamos de corresponsabilidad? Porque aquí la pieza clave es justamente los docentes, en los cuales pueden detectar estas dificultades, entenderlas, y si bien es cierto, tal vez no tengamos un informe inmediatamente, pero esto no quiere decir que no podamos realizar acciones o ajustes dentro de aula para conocer y entender las dificultades que está pasando esta persona. En este caso, este niño, que de una u otra manera lo que necesita es este apoyo de trabajo en equipo. Por favor. Por lo cual, lo que me permite justamente abordar es el hecho de qué acciones debemos hacer nosotros como docentes dentro del aula. Primero, identificar estas señales. ¿En qué momento yo me estoy dando cuenta de que mis estudiantes no están avanzando en el mismo ritmo? Entendiendo, obviamente, que cada quien tiene su velocidad, su forma y su momento de aprendizaje, pero definitivamente la experiencia ha dado que ya se pueden identificar ciertas características o señales de alerta sin necesidad que entre a una dificultad más grande en la cual los docentes ya pueden establecer ciertas actuaciones de trabajo dentro del aula, ¿no? Por lo tanto, al momento que yo entiendo que hay este niño que presenta alguna dificultad, que puede ser por muchas condiciones, yo como docente ajusto estos materiales, estas actividades, la metodología enfocada a que el niño aprenda, porque entendiendo de una u otra manera, hay niños que no necesitan como la guía individualizada de un docente, pero otros que sí, por estas circunstancias que puede ser que a futuro tengan una dificultad o que ya estén pasando alguna dificultad. Entonces, yo para conocer si el progreso de mi estudiante va avanzando o se va definitivamente estancando o no va avanzando al mismo ritmo que los demás y por lo tanto tengo que trabajar de una manera ya más en equipo con DC o con el equipo de apoyo. Si bien es cierto, tenemos que entender que la diversidad está en todo momento de nuestra vida, no solamente dentro de nuestras aulas, sino a nivel de sociedad. Y el fomentar un entorno inclusivo ayuda a mejorar que este niño que se sienta tal vez etiquetado o tal vez entendiendo estas diferencias, porque así los perciben, se sienta a gusto y no existe esta aversión al aprendizaje, que a veces por tal vez comentarios que no van en el caso, se empiece a etiquetar o a presionar y sin darnos cuenta que esto puede causar una presión en ese estudiante, ¿no? Por lo tanto, la parte emocional, si bien como lo vamos diciendo, es una clave fundamental porque un niño, por más dificultades que pueda atravesar, estar teniendo dentro de aulas, la motivación es un pilar importante para que él a seguir aprendiendo y no desmaye en su aprendizaje, pero esto únicamente lo podemos hacer con ese apoyo y la guía que el docente lo pueda realizar. Entender esos desafíos que están afrontando. A veces como docentes no los comprendemos, pero tenemos que preguntar cuáles las necesidades o cuál es la dificultad que posiblemente externamente lo esté viendo como docente, si no, acercarme, preguntarle qué le va bien, qué tipo de exámenes, si necesita más tiempo. Tal vez de una u otra manera las recomendaciones del informe dan bastante valía para poder implementar las mismas dentro del aula, pero el trabajo conjunto y diario que se puede realizar con el estudiante en entender, comprender, va a marcar la diferencia. Por lo tanto, la no etiquetación es otra circunstancia en la que debemos entender. Primero, fomentando ambientes saludables, ambientes inclusivos, ambientes de respeto y compañerismo, para que las personas que en sí somos diferentes nos sentamos pues a gustos en el lugar en el que estemos. Siguiente, por favor. Tenemos que también comprender que si bien es cierto, aquí la parte educativa, nosotros docentes podemos guiar a la familia. Existen muchos hogares que no conocen y ni entienden la condición de sus hijos, por los cuales también sufren de maltrato dentro de aulas, dentro de la casa, justamente por no comprender o entender. Pero nosotros debemos trabajar como docentes
familias, justamente para comunicar cuáles son estas dificultades, explicar en algunos casos el informe que han recibido, a veces no lo comprenden, guiar cómo pueden implementar estrategias dentro de casa, fomentar horarios, establecer rutinas, tal vez ayuda en cuanto a ciertos refuerzos que lo pueden hacer ciertos hogares en las cuales nosotros podemos irlos guiando. Generar también este estilo de confianza, ¿no? Hay muchos padres de familia que definitivamente buscan a los docentes como este apoyo, esta luz en las que necesitan para poder entender, comprender y apoyar a sus hijos. Son padres desesperados en los cuales pues piensan y están seguros de que el aula es su espacio en el cual van a seguir avanzando. Y también hacerles comprender que esto es un trabajo con ellos también, que la unidad educativa da su apoyo, ustedes como docentes, pero el trabajo es en conjunto. Generando también empatía ante los padres que pueden estar pasando por muchas circunstancias, si estamos hablando especialmente con casos de asociados con discapacidad, como dificultades ya más severas, el reconocer la labor que también hace la familia para poder estar en su hijo dentro del plano educativo y cómo también puede existir de una manera a este punto la educación para ellos, ya que también se encuentran en un ambiente que posiblemente es muy desgastante para ellos porque no tienen las herramientas y las estrategias. Y la familia tiende también a que el docente es su agente de cambio, su agente de esperanza, en el cual confía plenamente en su hijo, en ustedes como docentes para que su hijo avance, para que su hijo mejore, para que su hijo aprenda. Siguiente, por favor. Tenemos que entender que también es algo que me ha cautivado, que ser docente no solamente es enseñar, es transformar vidas. Yo creo que deberíamos hacer una retrospección en la cual interiorizar por qué yo decidí ser docente, por qué decidí ser parte del DESE. No solamente vine a o escogí esta carrera por enseñar, sino entender que vamos a tocar muchas vidas y dentro de estas o algunas necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo y entender por qué, para qué lo hacemos. Ser docentes es entender que cada niño tiene que encontrar un lugar donde se sienta seguro. Porque donde vamos a un lugar donde aprender duele, no es un ambiente seguro. ¿Qué estoy haciendo para que ese niño le duela el aprendizaje? Tiene que sentirse seguro, valorado y capaz. Porque tal vez un niño que tal vez tenga dislexia o que no puede escribir, que tenga un retraso en el proceso lectoescritor, no tiene que ser un indicativo la lectura o la escritura. Hay otros métodos en los cuales él se puede sentir mejor. Porque en el momento que yo voy trabajando como docente en una forma no adecuada de evaluación, posiblemente tomando en cuenta estas diferencias, lo que estoy generando son dificultades a nivel emocional e indicándole cada vez que el niño no puede y no viendo esas potencialidades en las cuales él se pueda sentir a gusto. También lo hacemos porque estamos para sembrar unas semillas de confianza y resiliencia y el amor por el aprendizaje. Quisimos ser docentes para enseñar, hagámoslo. Para que esa persona que años después recuerden que ustedes fueron los agentes de transformar y cambiarlos. Porque cuando nosotros tenemos docentes en los cuales están a nuestro lado y nos apoyan, nos entienden, más allá de hacer nuestra labor como docentes, es mejorar la vida de una persona que a futuro no va a estar en las calles delinquiendo, sino entendiéndose que tiene una dificultad y que a pesar de eso tuvo una guía para apoyarlo. Hay muchas instituciones, estudios en cárceles que se han hecho que muchas personas son neurodivergentes y que no tuvieron el apoyo. Tal vez esta etiquetación, estas terminologías de que es vago, es que esfuérzate más, no lo has hecho tan bien y pese a que sí se ha esforzado, que así lo ha hecho o por estos comentarios que no son tinosos, vamos de una u otra manera guiando a un camino que a futuro ese niño va a ser lastimado y no encajado en un camino de poder llegar al éxito a pesar de sus dificultades. Siguiente, por favor. Y también entender que en nuestras manos no solo está enseñar conocimientos, sino crear oportunidades. ¿En qué momento yo como docente, entendiendo a la diversidad, creo estos espacios en los cuales mi metodología abarca todas estas individualidades que tiene cada uno, sin etiquetar,
con una metodología en la cual todos puedan participar, en la que se tomen en cuenta todas esas necesidades y que quitemos esa venda de los ojos que decimos no podemos, porque sí se puede hacer. Se puede establecer una herramienta, una metodología, un recurso en la cual todos participen sin ser desvalorizados cada una de sus potencialidades. Tenemos que romper las barreras de sus pensamientos, de las familias, que en ocasiones la misma familia tiene esa desesperanza de decir mi hijo no va a aprender a leer, mi hijo no va a poder graduarse. Recordemos que muchos de los estudiantes acuden a ustedes como docentes en los cuales tienen esa confianza y tengamos también ese construir esos puentes. ¿Por qué? Porque a veces esa esperanza, cuando no la tienen en casa, la tienen en ustedes, en el momento que se acercan, en el momento que abren sus corazones para explicar sus sentimientos, sus emociones, en el que a veces, en ocasiones, solamente necesitan ser escuchados y necesitan, pues, una frase, decir, tú lo puedes, no desistas, no desmayes. Cada caída es una oportunidad de aprendizaje. Recordemos que cuando nosotros entendemos que debemos amar e enseñar, ningún niño va a ser lastimado, ningún niño le va a doler aprender. Vamos creando estos espacios de empatía, de respeto, y que ser diferente no está mal. Ser diferente también tiene esa belleza de ser un ser extraordinario. Y busquemos esa belleza en cada oportunidad que tenemos de conocer a nuestros estudiantes dentro de las aulas. No desmayemos como docentes. Hagamos que este Ecuador sea más inclusivo, una sociedad inclusiva, una escuela inclusiva, y solamente lo podemos hacer dentro de nuestras aulas, generando cambio y siendo la luz de muchas vidas de nuestros niños y familias que se sienten en oscuridad y desesperanza por no entender lo que les está pasando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José, por tus valiosos aportes a la comunidad educativa. En este momento también tenemos la presencia de nuestra directora nacional, Soledad Vela. Sole, te damos la palabra. Gracias, Mariana. Bueno, un saludo especial a María José, a Yasmín, a Rolando, que nos acompañaron el día de hoy en este tan importante webinar para socializar el documento de la evaluación psicopedagógica, que es un instrumento esencial para la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas específicas. Tuve una emergencia, Rolando les haber comentado, por eso me uno en este momento. Un saludo especial también a todos quienes nos están escuchando, docentes, profesionales de la educación, familias, estudiantes, bueno, todos quienes nos están escuchando, un saludo especial y gracias. Muchas gracias, Sole. En este momento damos paso a solventar algunas inquietudes, Soledad. Tenemos algunas inquietudes del público en el chat y una de ellas, Sole, es la siguiente. ¿Cómo se determina si un estudiante necesita una evaluación psicopedagógica? Bueno, lo primero es que este estudiante, el docente, mire o identifique que el estudiante tenga algunas dificultades en su proceso educativo en el aula de clase. Eso es importante. Siempre el docente es quien está con el estudiante la mayor cantidad del tiempo, por lo tanto, él es quien se va a dar cuenta, va a identificar o va a detectar de primera mano que un estudiante no está siguiendo o no está teniendo los resultados esperados para ese nivel o para la edad que tiene. En función de eso, solicitamos que se apliquen varias herramientas y estrategias en el aula, que el docente aplique ciertas herramientas y estrategias durante al menos unos 3 meses, que se dé la oportunidad de aplicar todas estas herramientas y estrategias, y posterior a eso, si persiste la dificultad, si persisten estos problemas en el proceso educativo, entonces se haga todo el proceso de remitir este estudiante a una evaluación psicopedagógica a través de la autoridad institucional a los profesionales de las unidades de apoyo a la inclusión. También hay otros casos en los que ya el chico viene con una condición, por ejemplo, de discapacidad. Entonces, si hay una condición de discapacidad, si hay además un certificado de discapacidad, pues inmediatamente el chico puede ser remitido para que se le pueda realizar una evaluación psicopedagógica.
Muchísimas gracias, Sole. Tenemos la siguiente pregunta. Esta pregunta va para Yasmín. Yasmín, nos preguntan aquí, ¿de qué manera la evaluación psicopedagógica ayuda a los docentes con respecto a las necesidades educativas específicas de los estudiantes? La evaluación psicopedagógica nos permite plantear las orientaciones que precisa el estudiante acorde a su nivel de funcionamiento. Es decir, que una vez que nosotros conocemos cuál es el desempeño, cuáles son las estrategias que utiliza para procesar la información, dónde están las dificultades, entonces nosotros podemos determinar las orientaciones para que el docente pueda irlas paulatinamente asumiendo en el aula. De hecho, sabemos que con dificultades en el aprendizaje siempre será la persona que presenta mayores dificultades que el resto de su grupo o clase. Por lo tanto, probablemente las orientaciones que van generadas, que van especificadas para este estudiante, cuando se las aplique, se las utilice en el contexto del aula, sirve realmente para todos los estudiantes. De manera que así, paulatinamente, pues vamos tratando de dar la atención individualizada en la medida de lo posible, pero sin perder de vista que este estudiante tiene que funcionar en grupo. De ahí que se habla de la metodología, algunas orientaciones hacia la metodología, hacia la evaluación, los recursos, porque de hecho, yo diría que a veces con algunos ajustes en estos ámbitos, el docente de aula logra manejar al estudiante que presenta estas dificultades y se vuelve más bien muy llevadera la dificultad de aprendizaje y el apoyo que yo le tengo que dar al estudiante. De hecho, siempre partimos de que el docente es el profesional que le conoce al estudiante, que detecta, y voy a poner entre comillas, y que incluso diagnostica al estudiante. Pues este estudiante tiene esto, ya refiere, ¿no es cierto?, los síntomas, la sintomatología como tal, pero de hecho lo que nosotros hacemos a través de los instrumentos, las pruebas, los test, las escalas que aplicamos, es darle este tinte teórico, ¿no es cierto?, objetivo, como para poder entender dónde están las dificultades y cómo nosotros podemos hacer frente a estas necesidades educativas que presenta el estudiante. Muchísimas gracias, Yasmín. La siguiente pregunta va para María José. María José, nos están indicando en el chat cuál es la corresponsabilidad de la familia en el proceso educativo de los estudiantes. Bueno, definitivamente entender, ¿no? Que, como dije, esto es un equipo. Esta corresponsabilidad también va en que la familia entienda la dificultad que está teniendo y también comprender que va a necesitar ciertos refuerzos, ciertos recursos y en ocasiones terapia extra para poder ayudarle, ¿no? Recordemos que una terapia permite brindar recursos y establecer ciertos procesos tal vez que se encuentran inmaduros y lo cual está ocasionando una dificultad, ¿no? Entonces, depende mucho de las características del diagnóstico, pero en sí, en entender que la familia puede tener estos apoyos de organizaciones que también pueden brindarle terapia y también no hay tal vez el justificativo de decir el factor económico, sino también con esta guía de las recomendaciones, con esta guía de los docentes, establecer estos cambios dentro de casa para trabajarlo en equipo. Entonces, esta corresponsabilidad va de entender que si yo aquí como docente estoy implementando una estrategia que es en planificación, división de pasos, de establecer un checklist, de establecer horarios, tiempos de ejecución, también lo puedo hacer dentro de casa y necesito ese apoyo. Porque si no trabajamos en el mismo lenguaje va a ser difícil que solamente la unidad educativa pueda ayudar para el cambio, ¿sí? Y también esta responsabilidad de la familia, porque hay familias que son muy responsables. Si te piden más como docente, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo apoyar? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Hay familias que son muy predispuestas a ayudar, otras que no, en las cuales como docentes es un reto, pero tenemos que justamente hablar de la importancia de hacer estos cambios para evitar a futuro ciertas dificultades que ya no van a poder ser llevadas tan fácilmente como ahora lo podemos hacer. Muchísimas gracias, María José. Y por última, tenemos una última pregunta. Esto va para Soledad. Soledad, aquí nos están indicando del informe psicopedagógico, ¿verdad? ¿Qué información es la esencial para el docente? Creo que ahí
se va como consolidando, se va juntando todo lo que ya ha mencionado María José y Yasmín también en sus intervenciones y en la respuesta a las preguntas. Ahí lo esencial es que el docente pueda encontrar ahí las estrategias, las herramientas, es decir, todas estas estrategias pedagógicas con enfoque de inclusión, de acuerdo a lo que nos dice la normativa del Acuerdo 084A, es decir, estos ajustes razonables. ¿Qué tiene que hacer en el aula para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje del estudiante que presenta una necesidad educativa específica? ¿Cuáles son estas recomendaciones, además de hacer o realizar o no adaptaciones curriculares individuales? Siempre en el marco del diseño universal del aprendizaje y adicionalmente algunas recomendaciones, como nos mencionaba María José, sobre cómo trabajar con la familia, cómo fomentar esa corresponsabilidad y estas alianzas estratégicas con la familia, siempre con miras a que ese proceso educativo del estudiante que presenta esta necesidad educativa específica sea mucho más flexible, que fluya y que realmente podamos tener los resultados esperados. Muchas gracias, Soledad, por la aclaración y por todas las ponencias que hemos tenido el día de hoy, tanto a Rolando como a Yasmín. Y tenemos una última pregunta para concluir, y es la siguiente. En el proceso de derivación a la UDAI, ¿el docente detecta quién hace el proceso de derivación? ¿Interviene el docente de apoyo a la inclusión o no? Esta pregunta va para Rolando. Gracias, Mari. Bueno, como se había indicado al inicio, tenemos un instructivo de evaluación psicopedagógica, justamente nos da ciertas directrices, ¿no? Una de estas es en el paso de la identificación, como ya lo ha dicho María José, Yasmín, Soledad, justamente complementando, ¿no? Es el docente quien identifica una posible necesidad educativa del estudiante a través posiblemente de sus pruebas diagnósticas, del proceso educativo que conlleva a la par con sus compañeros. Y una vez que lo identifica, tiene unos insumos que nos expliquen en el instructivo, la cual es una acta de reunión que tiene con los docentes, con los representantes legales, una fecha de identificación, también una acta de autorización para la aplicación de la evaluación psicopedagógica. Son insumos que se realizan justamente para la derivación a la evaluación psicopedagógica. ¿Quién realiza esta derivación? Es justamente la autoridad de la institución educativa. ¿Quién hace el seguimiento para que se aplique la evaluación psicopedagógica? Me refiero al seguimiento es para que constantemente se conozca la fecha y hora de la evaluación, es el docente. El docente de apoyo a la inclusión no influye, porque recordemos que el momento de la identificación de un estudiante con necesidades educativas específicas asociadas a una sociedad de discapacidad no es derivado directamente al UDAI. Cuando se identifica a un estudiante con problemas de aprendizaje, el docente debe aplicar algunas estrategias metodológicas. ¿Qué haría el docente de apoyo a la inclusión? Es justamente orientar al docente para aplicar estas estrategias metodológicas. En el caso de que esta dificultad de aprendizaje persista después de haber aplicado algunas actividades, algunas estrategias, algunas metodologías, es derivado a la unidad distrital de apoyo a la inclusión. Entonces, la respuesta es de la autoridad quien realizará la derivación para la aplicación de la evaluación psicopedagógica a la unidad distrital de apoyo a la inclusión del distrito que le corresponde. Muchas gracias, Rolando, por estas aclaraciones. Agradecemos a nuestros invitados por sus valiosos aportes y también al público por su participación. Llegamos a la parte final del webinar instructivo para la aplicación de la evaluación psicopedagógica. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en X y TikTok, @Ecuador_EC, en Facebook y en Instagram, @Ministerio de Educación Ecuador. Tengan una excelente tarde.